Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas CNN. En esta ocasión vamos a volver a hablar de literatura y vamos a conversar sobre este libro que está sobre la mesa de redacción de CNN Chile, El crimen de Emma, un libro de María Eugenia Lorenzini, un thriller psicológico que muestra a una mujer que de repente se descubre con las manos ensangrentadas, con el recuerdo de haber tenido un cuchillo sobre las manos y el cuerpo tendido de su esposo sobre la cama. Desde allí huye y comienza esta historia que la verdad es que envuelve y es de esos libros que cuesta dejar hasta no tener o llegar hasta su última página y saber su final. Para poder adentrarnos en el mundo del crimen de Emma, vamos a tomar contacto con su autora, la escritora y también editora María Eugenia Lorenzini, con quien vamos a establecer contacto para poder conversar entonces de esta novela. María Eugenia, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Hola, Melissa. Muchas gracias a ti por invitarme a conversar sobre el crimen tema. Es un agrado para mí estar eh, frente a las cámaras de CNN. Ya lo decía yo, es un crimen psicológico, un thriller psicológico, bien digo, de esos que cuesta dejar, que hay que leer de tirón para poder saber el final de esta novela, de dónde nace esta inspiración, porque hay varios tópicos que se topan en esta novela. Primero tenemos un thriller psicológico, una mujer que ha asesinado a su marido, pero también se habla de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. ¿De dónde nace la inspiración para escribir esta novela? Quería escribir una novela policial. Esa fue mi primera intención. Y no me di cuenta cuando desembocó en este thriller psicológico. Además de esta novela policial, estaba interesada en que la mujer fuera la víctima, pero también la victimaria. Yo creo que de ahí partió todo. Además, yo te podría contar que tuve una experiencia cuando era niña. Conocí a una señora que me cuidaba, que venía del campo, que era muy dulce, muy cariñosa, pero que lloraba todas las tardes frente a un ventanal cuando terminaba sus quehaceres. Se sentaba y lloraba y nunca me decía por qué. Y después de unos años supe que ella había apuñalado a su marido en defensa propia. A lo mejor todas estas cosas, estos elementos, esto de estar preocupada de la situación de la mujer actual, esto de querer escribir una novela policial, se fueron mezclando y bueno, y partí con el momento del crimen. La primera hoja es justamente la descripción de cuando ella está con un puñal en la mano, las manos ensangrentadas, como tú dijiste, frente a la cama de su marido con el cual ha vivido más de 15 años. No, y desde ahí, no estamos haciendo spoiler más allá de la segunda hoja para que nadie allí se asuste, ella huye y tiene que empezar a ver qué es lo que hace con esta realidad en la que se ve envuelta. ¿Cómo fue la construcción de los personajes? Sobre todo el personaje de Emma, que es el protagonista, que la descripción de este personaje, la intensidad con la que vive este personaje es bastante fuerte. Entonces, ¿cómo fue el trabajo también de ir construyendo el personaje de Emma? Mira, la novela, como te contaba al comienzo, iba a ser una novela policial, pero en la medida en que empecé con el crimen, ya no había mucho que investigar porque ya sabíamos quién cometió el crimen, ¿ya? Y por lo tanto, la novela se me transformó en una novela que contaba la huida de una mujer. Y junto con esta persecución que nosotros vemos, está también este deseo de huir de sí misma. Para poder construirla, mira, la imaginé a ella muy bien. Primero quise pensar cómo era físicamente, aunque no apareciera tan descrita dentro de la novela. Pensar cómo había sido la relación con su familia, cómo había sido la relación con su madre, con su abuela, que salen mencionadas, que fueron los referentes de ella como mujer. Cómo podía reaccionar ella frente a determinadas circunstancias. Y ahí me di cuenta que para vivir y ser como Emma tenía que tener características muy especiales, ser una mujer muy débil, ser una mujer muy vulnerable, una mujer que fuera evolucionando y que poco a poco pudiera reaccionar. Y bueno, Emma reacciona, pero reacciona de la forma más atroz. Claro, y ella intenta huir de esta situación y al mismo tiempo huir de su propia realidad y en medio de esta novela se va reencontrando y va reencontrando a otros personajes que también la van ayudando.
También en este texto se habla de la violencia psicológica y la violencia económica, también de la violencia física, pero siempre hablamos de la violencia física, pero me gustaría detenerme en la violencia económica y la violencia psicológica propiamente tal, que a veces no son tan habladas, pueden ser comunes pero no tan habladas. ¿Qué la hizo llevar también a que sea uno de los temas centrales dentro de esta novela? Bueno, todo este último tiempo hemos estado bombardeados por noticias sobre femicidios y la verdad que no solamente este último tiempo, sino que esto es algo que viene desde hace muchos años. Es cierto que ahora hay más conciencia, quizás hay más respeto, se tienen presentes cuáles son los derechos de la mujer, se ha avanzado en eso, pero no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a violencia. Si tú te fijas, la cantidad de hechos que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación es realmente increíble. Entonces, yo creo que la violencia está muy presente en nuestros días y está muy presente en la situación de la mujer y eso me impacta. Y uno, en definitiva, escribe de las cosas que a uno le importan realmente. Claro, porque ya lo decía usted al comienzo de esta entrevista, Emma, una mujer muy vulnerable, muy que ha vivido también en un entorno que la ha llevado a vivir estas circunstancias que no las vamos a contar para que las personas las puedan leer allí en el crimen de Emma y entender entonces todo lo que tiene que ver este thriller psicológico y qué es lo que la lleva finalmente a terminar en por qué termina apuñalando a su marido en su propia cama y llegar a este tipo de circunstancias. Lo otro que me gustaría preguntarles, porque este crimen también se desarrolla en un ambiente de la capital, pero ella va hacia el campo. Y ahí hay todo un trabajo que quizás los que hemos vivido en pueblos pequeños se puede dar cuenta de un trabajo de investigación, de detalle que nos llevan a imaginar y a darnos cuenta de que efectivamente es el campo. Muchos detalles de cómo son las personas, de cómo son las casas, de cómo son los sillones, de cómo es la dinámica de las amistades en los pueblos más pequeños, cómo fue también allí el trabajo de investigación también dentro de la dinámica que se da en un pueblo tan pequeño. Bueno, uno tal como escribe de lo que le importa, le impacta mucho, escribe de lo que sabe. Y yo tuve durante mi infancia la experiencia de ir todas las vacaciones de invierno y también de verano a este pueblo en el cual está ambientado el libro. Yo iba de vacaciones a Teno porque mi abuela tenía un campo ahí. Entonces, eh, para mí me resultó muy fácil recordar y describir. ¿Ya? Tenía imágenes muy vívidas de lo que eran, por ejemplo, la estación del pueblo, la calle larga, las cosas que la gente hace en el pueblo, como sentarse en las tardes en la puerta, a ver pasar a la gente a conversar con los vecinos que van de un lugar a otro, todas esas costumbres. Pero además de eso, esta dinámica de tratar siempre de tender una mano si es que la persona le parece confiable, ser más, de alguna manera yo creo que quizás tengo el campo idealizado, ¿no? El campo lo siento y lo sentí mientras escribía como ese lugar seguro, ese lugar acogedor que puede de alguna manera eh, ayudarte en momentos difíciles, protegerte, porque ella necesitaba protección, necesitaba ayuda, necesitaba que le tendieran una mano y volver al sitio donde había estado en su infancia, porque la infancia de la protagonista también había pasado en el pueblo, me pareció la mejor forma para que ella tratara de salir adelante. Claro. María Eugenia, ya nos quedan pocos minutos, pero ya decíamos que este es un thriller psicológico que se trata o inicia sus páginas con un crimen de una mujer hacia su marido, pero también dentro de él hay varios temas que se tocan, la violencia, bueno, la vida rural, la propia identidad. ¿Con qué mensaje nos podemos quedar o cómo podríamos describir en pocas palabras el libro a quienes que hayan quedado con la curiosidad y las ganas de saber cómo se desarrolla el crimen de Emma? Bueno, es una novela de suspenso psicológico que nos muestra la historia de una mujer que va cambiando, una mujer vulnerable, una mujer que está sometida a situaciones
bien terribles de violencia y de acoso, y que busca una salida como ocurre con muchas mujeres en nuestro país. Y esa salida la encuentra de la peor manera. Y luego lo único que ella espera es poder tener una vida distinta, tener una nueva oportunidad. La novela creo que es muy rápida, es muy visual, se lee, yo te diría que incluso en pocos días. Creo que cumple con el papel de entretener que deben tener todas las novelas, pero además lo que más me ha gustado es que he recibido muchas opiniones que me indican que no solo la lees por una mera entretención, sino que una vez que tú cierras el libro, puedes pensar en la vida de Emma y en la vida de muchas otras Emmas. Claro, ahí, porque uno no justifica el actuar de Emma que la llevó a cometer ese crimen, pero hay todo ahí una circunstancia que la rodea y que la llevan a ese camino finalmente y que se puede describir y conocer a través entonces de estas páginas. María Eugenia, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Gracias a ti, María Elvisa, ha sido un agrado. Muchas gracias. Un suspenso psicológico entonces, el crimen de Emma, que ya puede encontrar en las librerías de nuestro país. Si quiere conocer cómo se desarrolla esta novela, qué es lo que sucede con esta protagonista y cuál es el final de Emma finalmente en estas páginas, allí está la invitación hecha y la invitación también queda para ustedes para que sigan con toda la programación de CNN Chile.